idea de la Junta Democrática se me ocurre, la improviso, cuando el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, se niega a realizar una entrevista a Le Monde en el día anterior a su cumpleaños de 1974, el 23 de junio. Se había comprometido conmigo a hacer a Le Monde una declaración a través del periodista Marcel Niedergang, que estaba conmigo, se había trasladado para recogerla. Y se negó a última hora. Cuando había dicho que sí, estaba todo preparado, se negó. Yo había redactado 14 puntos para recogerlos literalmente Le Monde y había preparado la entrevista en Le Monde. Cuando se negó, y a pesar de que Luis Marianzón cuenta en su libro sobre Don Juan, que cuando se negó yo me fui, diciendo que se había terminado mi colaboración con él para favorecer la instalación de la monarquía con la condición, pues yo era republicano, siempre he sido republicano y nunca engañé ni un solo segundo a don Juan, el conde de Barcelona. Pero llegamos a un acuerdo que yo lo apoyaba porque fue muy temprana, para derribar a Franco. Y si no se podía, a la muerte de Franco, si él se comprometía conmigo, de una manera con garantía, a que si mi acción resultaba, como el resultado de ello, resultaba victorioso, su elevación al trono de España, aunque fuera provisional, que haría un referéndum para que el pueblo español libremente eligiera entre monarquía y república. Ese es el acuerdo básico que explica mi permanente colaboración con don Juan para conseguir ese objetivo. En los últimos momentos, cuando ya está Franco muy mal y se ve el final, yo concibo que a don Juan haga una declaración de 14 puntos. Pero cuando voy allí, he antes acordado en todas las fuerzas de oposición, salvo el Partido Socialista Obrero Español y salvo Gil Robles, o sea, sobre el Partido Socialista Español, el del interior, y la democracia cristiana de derecha, porque incluso Ruiz Jiménez estaba vacilando, pero lo hubiera aceptado, que era la democracia cristiana de izquierda. Habían aceptado que uno a uno, en el orden que yo fuera diciendo, irían haciendo declaraciones a la prensa extranjera y España donde se pudiera, apoyando todos los 14 puntos que don Juan había declarado en Le Monde. Al fallar don Juan, me estaban esperando en el Hotel Lis de Lisboa, pues está Santiago Carrillo, porque en Portugal podía ir, el Tierno Galván, Raúl Morodo, Alejandro Rojas Marcos, José Joaquín Díaz de Aguilar, muchos otros partidos liberales, bastantes partidos y personas de muchísimo relieve, Valentín Paz Andrade, que son personajes de aquella época de mucha influencia. Me estaban esperando el resultado. Y cuando regreso digo que no, que se ha negado, que no va a haber, el día siguiente no habrá declaraciones. Claro, cunde el desánimo, porque estaban todos los partidos, incluso el Partido Comunista, dispuestos a hacer cada uno por su lado, siendo antimonárquicos, cada uno decir que apoyaban esas declaraciones, esos puntos y entre esos puntos era esta, que la convocatoria, que él sería apoyado en el trono y que allí convocaría tras un periodo de libertad informativa suficiente, que incluso llegó a poner yo un año de información, se celebraría ya un referéndum para aprobar algunas de las alternativas entre las que estaba la República. Y allí no, por razones tácticas no definí yo las clases, si la República era la de la segunda o una nueva, porque yo nunca fui partidario de la segunda, pero conociendo la presencia en esos partidos que iban a declarar, que muchos no concebían, como hoy todavía, muchos partidos que no conciben más tipos de república que la parlamentaria y no saben lo que es la república presidencialista, bueno, saben lo que es en Estados Unidos
y ahora Francia algo parecido, pero no dominan el tema. Tuve la prudencia de no pronunciarme nada más que sobre la forma de gobierno y forma de Estado. Pero ya era bastante distinguir, y dentro de la forma de Estado, monarquía o república, pero sin definirla. Bien, entonces al llegar al Hotel Lis y ver la decepción, dije, no, en el camino, yo iba con un coche en el camino, ya se me ha ocurrido. Y es que ¿para qué necesitamos una cadena de declaraciones sucesivas cada día, cada día un partido diciendo de acuerdo con Don Juan? Pues vamos a hacerlo en un solo documento de una sola vez todos juntos. Y no necesitamos a nadie. Ese fue el origen de la Junta Democrática, que lo propuse allí. Fue aceptado con entusiasmo porque ya parecía que nos quedábamos sin acción. Y dijo, uy, qué maravilla, pues venga, vamos a París. Y ahí mismo fijé yo un día previo en París para definirla, adaptarlo el tema a una Junta Democrática directamente por la República, y incluso se fijó que la declaración pública de la Constitución la hiciéramos el día 25 de julio. Yo me fui a París, en el Hotel Loti, yo siempre he vivido en el Hotel Loti en París, y por eso lo preparé al lado, que está el Hotel Intercontinental. Preparé una rueda de prensa para que Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer presentaran en Europa la Junta Democrática, mientras yo corría el peligro, que siempre lo hice, de presentarle en Madrid clandestinamente en unos sótanos de la calle Echegaray que se llama Sésamo, que era un bar. Bien, ese fue el origen de la Junta Democrática. La Junta tiene unos triunfos sensacionales. En primer lugar, es muy bien acogida en el interior. Bueno, hubo primero una votación decisiva en el Hotel Loti, en una de la más importante reunión que se celebró de todos los miembros de la Junta en París, en el Hotel Loti. Santiago Carrillo tomó la palabra y él mismo, yo no sabía nada de lo que iba a hablar, dijo que la Junta lo daba por hecho, que estaba constituida como una plataforma de notables, partidos, personalidades, para tener una fuerza de unión de toda la oposición y negociar con el gobierno de Suárez pues las libertades, bien, y propuso que era una reforma para reformar el régimen de Juan Carlos y de Suárez, que estaba en vigor. Y yo que dije, ¿cómo es eso? Yo le dije al sentido, no. Y yo me opuse, dije, no. Yo he creado la Junta Democrática porque tú, cuando has entrado aquí, el Partido Comunista fue el 7º por orden y ya iba yo adquiriendo compromisos muy firmes con todos. Tú no puedes alterar ahora. No, eso no es la Junta. La finalidad de la Junta es una organización de partidos políticos, sindicatos y personalidades de influencia pública, puesto que no hay libertad de prensa, personalidades que tienen una notoriedad pública para promover un movimiento pacífico en la sociedad civil española y provocar la ruptura del régimen de Franco y por tanto la ruptura del gobierno Suárez y por tanto la ruptura de la monarquía de Juan Carlos. Estaba tan seguro, esas fueron las dos posiciones, estaba tan seguro Santiago Carrillo de que todo lo que querían era lo que él pensaba, porque es lo que están acostumbrados la clase política de todos los tiempos. La clase política jamás piensa en nada que sea arriesgado. Eso es propio de los revolucionarios, nada más. Pero ningún partido, ni en la clandestinidad, se arriesga a que después en una ruptura tiene miedo de cuál será su futuro. Y todos quieren amarrarse, agarrándose a una parte del presente que quieren reformar. Una ruptura, eso no lo quiere nada más que un revolucionario. Y como en España nunca ha habido libertad política colectiva, yo quería la ruptura porque lo que buscaba era la libertad política colectiva. Mientras que Santiago Carrillo no conocía más mundo político que el de la Segunda República y el de Europa después de la victoria de Estados Unidos y de Gran Bretaña sobre el nazismo y el fascismo. Es decir, un régimen o bien parlamentario a la antigua usanza Segunda República, o bien el estado de partidos que hay hoy, que es lo que conocían, en forma de república o en forma de monarquía, como está en Bélgica o como están las monarquías del norte, donde, como yo pienso que en Europa no hay un solo país que sea democrático, pues para mí el modelo de Europa no me servía para nada. Yo quería crear en España una democracia que fuera por lo menos igual de libertades y de honradez que a la de Estados Unidos. Y
Segundo, que además de ser la democracia, que además de eso no, que tenía que estar basada, por tanto, en dos pilares. Uno, un sistema verdaderamente representativo. Y yo sabía en aquella época que no había ni un solo país europeo, salvo el Reino Unido, que fuera representativo. Porque allí los que son elegidos por distritos pequeños sí son representativos, aunque sean por mayoría simple. Y en Francia, después de la reforma de Gaulle, yo sabía que la elección de diputados y del presidente a la República, lo de diputados es también un sistema representativo a doble vuelta. Todo eso lo conocía yo a la perfección. Por eso, como lo conocía a la perfección, pues proponía para España esa separación de poderes, un doble la elección. Y le dije a Santiago Carrillo que no, que eso era. Y entonces digo, pues lo sometemos a votación. Y yo digo, muy bien. Y yo corría el riesgo de perderla, pero como había formado yo, había trabajado tantos años para llegar a esa conclusión de formar la Junta Democrática en la clandestinidad, que era prácticamente la unanimidad. Acepté el riesgo, se hizo la votación. Y los que había con derecho a voto allí, no recuerdo el número, pero estaríamos aproximadamente, aunque está la taquigrafía tengo tomado eso, yo creo que eran unos 21 o 22 votos los que había. Y Santiago Garrillo sacó 3 votos, el del Partido Comunista, el del SUC de Cataluña, presidido por Antonio Gutiérrez, y el de Comisiones Obreras. Pero todos los demás votaron la tesis mía. Y ahí tengo que reconocer que Santiago Garrillo se portó con una extraordinaria nobleza y lealtad. Y dijo literalmente, he sido puesto en minoría y ahora demostraré cómo el Partido Comunista sabe estar en minoría. Ahora doy la orden a toda la organización del Partido Comunista en España, en el interior, para que se pongan al servicio del señor García Trevijano para constituir juntas democráticas populares por toda España, en universidades, fábricas, barrios, iglesias, como hice, y es verdad que lo cumplieron. Es que los que hemos vivido la historia no tenemos que interpretar el pasado con arreglo a los valores del presente, defecto de todos los historiadores, sino que yo cuento lo que pasó cuando yo era más joven, porque lo viví. Entonces, por ejemplo, en los primeros días de julio del 1969, en los primeros días de julio, el banquero, que era ya presidente, no, que era vicepresidente del Banco Popular, Luis Baltaberner, me pidió que, como yo hablaba muy bien de mí, el coronel, que era el director general de la seguridad de la policía, Eduardo Blanco, porque sabía mis comportamientos, conocía, y el ministro Camilo Alonso Vega también, yo no lo conocía, pero Luis Val me aseguraba que tenía un concepto muy bueno de mí, como si yo fuera, él pensaba que no era del partidario del régimen, pero que yo era un patriota. Entonces me pidió Luis Val Taberner que invitara a comer yo a Camilo en mi casa, porque que él haría la invitación, la acusaría, con su mujer, doña Ramona, porque mi mujer francesa, Francine, tenía fama, como había estado en Estoril, porque íbamos a Estoril en los veranos, alquilábamos un chalet para estar cerca del conde de Barcelona y poder asesorarlo, y el conde de Barcelona sabía que cuando mi mujer hacía una cocina era extraordinaria, pues eso lo sabía Luis Valls, y dice, dile a Francine, él conocía a mi mujer, dile de mi parte que haga una comida a ella, de lo que quiera, pues unas perdices, algo así que ella conoce como nadie, y invitamos y dije, bueno, se lo dije a mi mujer, y dije, bueno, encantado, y yo no lo conocía, y fuimos a la comida, y cuando estábamos en el segundo plato de la comida, yo le digo a don Camilo, le digo, no entiendo por qué el ejército, y usted, general, y tantos generales, están de acuerdo y quieren que Franco nombre sucesor a Juan Carlos. Y eso es un error. Y Aris que dice, pero ¿cómo es un error? El caudillo no se equivoca. Y bueno, si usted tiene de él una impresión la más alta que se puede tener de un semejante, de un mortal, ¿no? Desde luego, para mí es como Dios. Digo, pues entonces, ¿por qué si es como Dios le toleran que cometa la debilidad de nombrar un sucesor? ¿Y si sale mal?
Eso, Franco, porque usted debe de proteger que no nombre, para que Franco, su memoria, no sea manchada por el sucesor. Si le, no digo porque haga lo contrario de él, que sea un fracaso. Bueno, empleé muchos argumentos y lo convencí, ante mi asombro. Entonces estábamos en el segundo plato y iba el tercero y dijo, perdonadme, me voy ahora mismo al Pardo. Era un almuerzo. No recuerdo el día. Era de los primeros días de julio. El día 3, 4, 5 de julio, por ahí, o en San Fermín, pero muy cercano ya al 18 de julio. Y él dice, me voy al Pardo, esperarme, no os vayáis a su mujer, no te vayas, sigue, continúa el comento, que es bueno porque ahora estoy yo preocupado de que nombre a Juan. Voy a ver si lo convenzo. Y se fue. Y estuvimos esperando, Luis Val, su mujer, la mujer, doña Ramona, mi mujer y yo esperando que regresara y tardó mucho. Y yo cuando tardaba mucho tenía cierta esperanza, digo, a lo mejor no lo nombra. Cuando llegó triste, diciendo he llegado tarde. El nombramiento está ya acordado. Entonces eso me sirvió a mí para que aquella noche llamé al conde de Barcelona, que no sabía, y le dije, ya está el nombramiento, ya está seguro. No lo sabían, en aquel momento no lo sabía nadie. Digo, no, ya le conté que era Camilo Alonso Vical, que me lo había dicho. Y que se anunciaría el 18 de julio. Entonces don Juan me dijo, bien, esto ya te avisaré cuando tenga noticias. Y el día 16, que era el día de la Virgen del Carmen, yo estaba en mi casa nuestra, en la plaza de Cristo Rey. Mi mujer se había ido ya a comillas con los niños y yo estaba preparado, estaba solo, ni servicio ni nada, y yo estaba preparando la maleta en el coche para irme, y estaba solo en la casa, para irme a comillas con mi mujer. Y suena el teléfono, lo cojo, el teléfono, yo no tenía nadie, y era don Juan al teléfono, que nunca me llamaba él, siempre me llamaba el secretario o algo, era él directamente. Perdón, Antonio, que lo peor ya ha tenido lugar, que me ha escrito el número 1. Yo sé lo que venga. Puedes venir, digo, mira, viva ahora mismo a comillas, pero salgo ahora mismo para Estoril. Y me llamé a mi mujer y digo, mira lo que pasa, me voy para Estoril ahora mismo. Y en Estoril estaba solo, él tomaba la precaución de que no hubiera ni un testigo, no había ni un criado, ni un secretario, nadie, ni de su familia, estaba solo. Me abrió la puerta del chalet de Estoril, de Villa Giralda, él me subió a su despacho, me leí la carta, la leí yo, la de Franco, había recibido la carta de Franco, donde decía, mi querido infante, tengo la satisfacción tal, de informarle de que he tenido a bien nombrar sucesor a título de rey a su Alteza, hijo de tal, don Juan Carlos de Borbón. Bien. Y me preguntó qué hay que hacer. Digo, pues es un asunto histórico, no tiene más remedio que responder. Esto va a estar en la historia. Y dice, ¿no te importa redactarme la carta que crees que debo de enviar? Digo, no. Y entonces bajó conmigo al piso primero, me entregó una máquina de escribir, me puso el papel en blanco, yo no sabía dónde había nada, sin papel de calco, yo no lo pedí, para que viera que yo no iba a coger ninguna copia, y le escribí una contestación. La leyó, él subió. Dice, cuando termine, me lo sube a su despacho, porque él tenía despacho en el piso primero. Subí a su despacho, leyó la carta y me dijo, correcto, como estaba ya limpio, la firmo ahora mismo. Y delante de mí, la firmó. Delante de mí sacó un lacre, por cierto, enorme, de largo, le puso, tenía un aparato ya que encendía la llama del lacre para caer gotas de verdad chorro, y lo cerró, pero de una manera que me quedé asombrado, porque no es el sello de lacre normal, sino que puso lacre en todos el sobre por todos lados. Bien. Y me dijo, mañana a las 10 de la mañana vendrá el embajador de España en Portugal, Jiménez Arnau. Bueno, el padre de este chico que sale en la televisión, Jiménez Arnau. Entonces se la entraré, ya cerrada, muy bien. Y dice, como he citado para mañana, que no sabe nadie que estás tú aquí, porque yo no quería que no lo supiera para que no nos interfirieran, ni nadie va a saber lo de la carta. He citado ya a don Pedro San Rodríguez y a Reilza. Don Pedro San Rodríguez, como la gente que lo conoce, fue ministro con Franco, el primer ministro de Educación, por cierto, que introdujo en España un bachiller extraordinariamente inteligente,
en el que yo estudié. Y luego Araiza era el secretario general de la causa monárquica del Consejo. Dice, como no saben, ni quiero que lo sepan, pues si vienen ellos a las 10, porque el embajador llegará a 9:30 de menos cuarto, pues tú vienes a las 11, y como si llegaras de Madrid. Digo, muy bien. Y me fui al hotel, y él sabía ya el hotel donde estaba, y por la noche a las 9 o las 8:30 me llama al hotel y me dice, Antonio, hay una novedad, y es que he recibido otra carta de mi hijo. Y también, entonces me gustaría que tú vinieras aquí a las 9 de la mañana o antes. Digo, no, a las 9 es bastante. Dice, para que no coincidiera con las visitas de Araiza y de Pedro Sánchez Rodríguez. Fui y era la carta de su hijo, querido padre, pues nada, diciendo que para salvar la monarquía, que Franco le había ofrecido, le había nombrado, nada de ofrecido, que le había nombrado, y que él, para salvar la monarquía, había aceptado el nombramiento de sucesor al título de rey. Bien. Entonces, ahí me vuelve a decir lo mismo, quiere hacer como ayer, y me dio papel, ya sabía, pero me dio papel, me lo sacó, me puse y esperó. Escribí la carta, y yo recuerdo muy bien esa carta, porque la otra era muy protocolaria, yo a propósito de escribir algo que no asomara por ningún lado ningún sentimiento, sino nada más que le decía que no la carta de Franco decía nada más que no aceptaba el nombramiento, y que él, aunque como jefe del Estado, no tenía poderes para alterar el orden de sucesión dinástico en una monarquía, por tanto que no lo aceptaba ni reconocía la legitimidad de ese nombramiento. En cambio, su hijo era más libre. Y ya le pregunté, ¿quiere? Dice, no. Y le pregunté yo, ¿quiere un enfoque? Me lo dice dice, no. Como conoces el tema a la perfección, lo que tú le harías, sabiendo que lo conoces, pues lo que tú... Entonces hice una carta también breve, pero en esa carta lo suficientemente expresiva para decirle a su hijo que no aceptaba, que no estaba de acuerdo, que rechazaba la aceptación que él había hecho ante Franco. Porque lo que pretende salvar, decía, la monarquía sería una monarquía sin honor. Y una monarquía sin honor no puede durar, porque equivale, yo recordé sin decirlo ahí la carga, porque equivale a lo que los republicanos confían en la virtud, que es la idea de Montesquieu. Pero pues yo no la puse, pero dije sí, el honor para un monárquico es como la virtud para un republicano. Si renuncias al honor no tienes nada en la monarquía. Más o menos esa fue la idea que le dije. Y lo demás, redactado corrientemente, a lo que correspondía a su altura intelectual y de clase social de un rey a su hijo, pero puse régimen franquista, en una edición del régimen franquista. Entonces, cuando lo leyó, aceptó todo, pero dice, pero régimen franquista no, pon general Franco. Entonces bajé, me tuve que volver a escribirlo para corregir esa palabra, que no, me corrigió que no pusiera régimen y puse general Franco. Subí, se la di y me fui. Pero como era ya muy cerca, me fui a dar una vuelta paseando allí por el Estoril, por el Montecillo donde estaba su chalet, que era el antiguo club, la casa central de un club de campo, de golf. Y cuando llegué ya me dice, estaba Araiza y don Pedro. Con eso he respondido a cómo fue nombrado Juan Carlos, pero no porque hubo una elección de Franco, sino que estaba decidido de antemano porque Franco lo había educado. Todos los profesores que había tenido Juan Carlos eran personas muy franquistas del Opus Dei, algunos, como López Amo, otros, todos habían sido educados para traicionar a su padre, y consumó la traición. Por cierto, que la primera vez que su padre concibió no la posibilidad, sino la realidad o probabilidad de ser traicionado por su hijo, también fue porque yo se lo advertí y se lo informé. Y fue cuando Juan Carlos, el rey Juan Carlos, tuvo a su hijo Felipe. El bautizo se celebró con gran boato. Yo no asistí, aunque podía haber asistido, pero no quise, porque yo tenía relaciones personales directas con Juan Carlos, aparte de con su padre y con toda la familia real. Tenía relaciones directas porque lo había conocido en Estoril y había comido muchas veces, invitado por ellos allí en Estoril, los conocía muy bien, pero yo no quise asistir al bautizo, aunque estaba invitado, como es natural, pero yo no fui.
no quise ir. Pero, en cambio, sí que acepté dirigir la estrategia y la táctica de la primera visita que hacía don Juan, padre de Juan Carlos, el conde de Barcelona, a Madrid, porque él estaba prohibido, él no podía venir a Madrid. Entonces Franco autorizó que viniera el conde de Barcelona al bautizo de su nieto, Felipe VI. Y me pidió también a mí que fuera a preparar su presencia en Madrid. Me fui a Estoril y sin que supiera nada, ni don Pedro ni Abelza, como siempre, preparé con él el plan que yo señalaba. Y entonces se trataba de lo siguiente. Una operación yo había preparado desde hacía mucho tiempo antes, varios años antes, de acuerdo con don Eduardo Blanco, el director general de la seguridad, y varios militares de altísima, tenientes generales, las máximas autoridades del ejército. Yo había preparado un plan desde el mes de octubre del año 67, donde Franco en una cacería en Cazorla perdió el conocimiento. Y yo fui informado por un almirante inglés que había asistido a esa cacería. Y don Juan me pidió que yo obrara como yo creía que debía obrar, no te resisto, a mi libre conciencia e inteligencia. Y yo actué con mucha discreción, pero con ese motivo conocí al director general de seguridad, don Eduardo Blanco. Este a su vez transmitió todos mis informes, mis informaciones al ministro Camilo Alonso, pero a su vez, antes de eso, antes de esa fecha, yo ya había entablado relaciones secretas, porque no secretas, no eran clandestinas, pero tampoco eran públicas. Yo tenía relación directa con muchísimos generales, porque yo estaba obsesionado con cambiar el régimen de Franco. Y sabía, cuando yo actuaba así, no había ni comisiones obreras siquiera, no había nada. La única forma que había de poder prescindir de una dictadura sería contando con los militares y con la monarquía, con don Juan. Esa es la razón por la cual yo colaboré, porque contra Franco no había más posibilidad que sustituirlo con los militares, a quien yo había conocido algunos en casa de Juan Antonio Bravo, que era el presidente de Saltos del Sil, que había sido el jefe del transporte de ferrocarriles del norte durante la guerra, consejero prominente del Banco Central, amigo íntimo de Ignacio Villalonga, presidente del Central. Y yo estaba en contacto directo con Villalonga, el Central, y en casa, era soltero Juan Antonio Bravo, y en su casa me invitaba a comer con generales de la más alta graduación. Ahí conocí desde los generales Aranda, Antonio Aranda, los antiguos, los héroes conocidos de la guerra civil, héroes militares del bando de franquista, conocía 4 o 5. Y la verdad es que la relación era, primero yo guardaba silencio, cuando me preguntaban era tan joven, que era muy discreto, y me causaba yo una buena imagen. Pero ya, aparte de esos contactos tan importantes, sobre todo con Ignacio Villalonga y el Banco Central, ya tuve luego contactos directos sin necesidad de ningún intermediario, de ningún banco. Conocí directamente a Manuel Díaz Alegría, porque era un poco intelectual, cuando era el director de la Escuela Superior del Ejército, que ya era general no teniente general, pero era general de división. Y ahí de verdad nuestro entendimiento fue tan grande que él me pidió que debía de hablar con Muñoz Grande, que estaba de jefe del Alto Estado Mayor, enfrente de la Escuela Superior del Ejército. Y yo me quedé asombrado porque yo no podía imaginar que mis palabras, porque yo hablaba con muchísima libertad delante de los militares, daba mi opinión, diciendo que Franco, que era una dictadura y que eso iba a terminar, y más valía terminarla bien, que no de una manera improvisada mal, o por un golpe, prestaban muchos oídos a lo que yo decía, y tenían mucho respeto a mi preparación intelectual y mi valor cívico. Y que él le había hablado de mí a Muñoz Grande, y Muñoz Grande le había pedido a Díaz Alegría que quería conocerme. Me lo dijo y fui. Yo fui al Alto Estado Mayor y hablé con Muñoz Grande. Podéis figuraros que era el general condecorado por Hitler, porque era el responsable dirigente de la División Azul. Pues yo estaba con él escuchándome,
proponiéndole un plan para sustituir a Franco. Esa osadía yo la tenía, porque yo no tenía miedo. Y sabía hablar de una manera que podía, si era interrumpido o mal interpretado, yo tenía habilidad. Y la verdad es que Muñoz Grande estaba impresionado. Y le dijo a don Manuel Díaz Alegría que mantuviera el contacto conmigo, que podía ser muy interesante para el futuro. Me lo dijo Manuel de Alegría, para mí eso era suficiente. Entonces le dije que quería conocer también a su hermano, Luis, que era director general de la Guardia Civil. Le hablo de todo esto para decir que mucho antes de que Franco tuviera el ataque de, no sé lo que sería, que perdió, sí, una lipotimia probablemente, que perdió el conocimiento en una cacería de Cazorla, yo tenía un contacto ya grande y estrecho con militares, entre otros el director general de la Guardia Civil, que era Luis Díaz Alegría, hermano de Manuel, y otros más, que no voy ahora a ser ridículo ahora contar. Y esto me sirvió para que cuando se acercó el día de Cazorla de la lipotimia, la enfermedad y el peligro de que Franco muriera, esos conocimientos me sirvieron para que el director general de seguridad, ninguno sabía mis contactos, ni yo se las conté, pero al darse cuenta de con qué seguridad hablaba yo, él transmitió una imagen de mí a Camilo Alonso Vega tan segura que por eso Camilo Alonso Vega en su momento oportuno aceptó venir a comer a mi casa, cuando yo ya había dado pruebas y el director general de seguridad tenía conocimiento, nada menos, de que yo había ayudado a la creación y la fundación de comisiones obreras en España. A pesar de eso, yo seguía manteniendo el tipo bien y actuando, y he contado de esa manera llegué a Camilo Alonso Vega, y de esa manera se frustró la paralización del nombramiento de Juan Carlos, y de eso lo he enlazado con la fundación de la Junta Democrática al negarse el conde de Barcelona a publicar en Le Monde los 14 principios que luego fueron los principios fundamentales de la Junta Democrática. Digo, lo contaré también en mi memoria, si alguien me la escribe, porque yo no voy a perder el tiempo pero escribiéndola yo, pero lo contaré. Pero esto, con esta precisión de hablar de mi contacto con Muñoz Grande, y todo eso es la primera vez que lo hago. Aceptaron el nombramiento de Juan Carlos, clarísimo. Ahí obedecieron, después de muerto lo obedecieron. Y las mismas personas con las que yo había hablado, pues los mismos militares no se movieron después, incluso Díaz Alegría. Pero yo esto se lo he contado para que poder transmitirle también el hecho extraordinario de que cuando viene al bautizo, que es lo que he interrumpido para contar el contacto previo, cuando viene don Juan al bautizo de su nieto y me llama, me pide que yo le presente de alguna manera, a ver qué se me podía a mí ocurrir, para que él pueda conocer, pues Muñoz Grande había muerto, no me acuerdo, estaba fuera de juego, pero que quisiera conocer, por ejemplo, a Díaz Alegría, que era ya teniente general, era la máxima autoridad militar. Entonces don Juan quería, no es que dudara de mi palabra, él sabía que yo, pero no es lo mismo que yo se lo transmita, que no que él tenga una conversación directa, en aquel caso con Manuel Díaz Alegría, y que Manuel Díaz Alegría le transmita exactamente mis palabras a él. Esa es la diferencia brutal, porque compromete al general mucho más que si soy yo el que lo digo. Y lo mismo me pasó, porque también él me pidió que quería en secreto, clandestinamente, que se me ocurriría para que él pudiera entrevistarse con Díaz Alegría y con don Eduardo Blanco, el coronel, el director general de la Seguridad Nacional, porque para él sabía que eso era igual que si fuera con el ministro Camilo Alonso, eso lo sabía, porque además yo lo había contado, no, eso es anterior, anterior al nombramiento, el bautizo, pero en fin, es que ahí era una confusión de fecha. No, entonces me lo pide que haga ese encuentro clandestino, y eso parecía imposible. Y entonces allí mismo, sentado en su despacho, en el sofá, con un papel y un lápiz dibujando yo, que dibujo muy mal, y él me dio su programa, y elegí yo un día donde tenía que ir a visitar a Menéndez Pidal,
la comitiva del conde de Barcelona iba a rendir homenaje a Menéndez Pidal. Y al regreso pasaba delante de mi casa, que estaba en Cristo Rey, no aquí. Y el camino de la zarzuela de su hijo, de donde dormía, tenía que pasar por la plaza de Cristo Rey. No se desviaba el camino. Y eso entonces me ocurrió. Digo, pues vamos a ver. Voy a intentarlo. Si lo hace bien, lo hacemos. Era valiente don Juan, ¿eh? Porque hay que ver que aceptó este plan, fíjate lo que se exponía. No es que lo hubiera... Pero en fin, él era valiente. Y él... Le hice en un dibujo la plaza de Cristo Rey donde yo vivía. Sea Bermúdez, venía desde casa de Menéndez Pidal, plaza de Cristo Rey, y atravesada justo de frente, enfrente, antes de seguir ya por la carretera de La Coruña, está la Clínica de la Concepción. Entonces, en la Clínica de la Concepción le dibujé hasta donde estaban los semáforos de Isaac Perales, en la esquina, y la Cristo Rey, donde estaba mi casa, en la plaza redonda de la Cristo Rey. Le dibujé todo. Digo, yo estaré aquí, y dibujé una columna delante de la casa, y para poder estar tapado por la columna, que a mí no me vieran a la gente, porque yo sabía que iba a ir con motoristas, con policías, con todo el aparato. Digo, entonces vamos a despistarlos. Entonces, como está enfrente, al cruzar Cristo Rey, lo primero que está enfrente es la Clínica de la Concepción, su coche, que nadie sepa nada, ni siquiera el duque de Alburquerque, que me dijo que lo iba a acompañar, no diga nada a nadie. Y al llegar allí de este dibujo, que vas a ver dónde es, la plaza tal, allí dice pare, y pare ahí, en los semáforos, el semáforo que está antes, ya pero en la acera de entrada en la Clínica de la Concepción. Digo, si eso lo hace, yo estaré allí. Si no hay ningún problema, me verá. Y si estoy allí, es que puede cruzar. Cruza, subimos a casa y yo tendré allí 2 horas antes, y vestido de paisano, al general Díaz Alegría. Pero no lo quiero, pero el director general de seguridad probablemente no aceptará la unión de los dos, porque cada uno tendrá... Entonces eso lo haré aparte dependiendo del resultado que dé esa entrevista. Y dejé la de Eduardo Blanco, que me habéis pedido también, la dejé. Hasta ver que si tenía, porque me pareció tan inverosímil que pudiera en plena dictadura, con la policía y los motoristas de la policía franquista guiando, que tuvieron una entrevista secreta en mi casa, me parecía de tal osadía y tan difícil que no quise preparar 2. Digo, yo una y ya veremos. Bien, me estoy riendo porque es que verdaderamente hay que tener la edad que yo tenía. No, yo creo que hoy también lo hubiera hecho. Pero en fin, bueno, salió a la perfección. Yo estaba esperando allí, él se abrió y despistamos por completo a la policía. No se enteró y lo sé porque en aquel tiempo había muchos amigos que me lo contaron y verá un incidente que pasó, una casualidad, que seguían los movimientos de la policía por las radios, las órdenes de la policía por radio eran captadas. Y en aquel día estaba enfermo de gripe Luis Usía, el conde de los Gaitanes. El conde de los Gaitanes, que yo lo había conocido porque fui abogado de una empresa suya, me lo pidió él, y su mujer estaba casada con una Muñoz-Seca, Rosario Muñoz-Seca. Y su mujer, estando en plena entrevista secreta, porque en mi casa no había nadie, estaba mi mujer sí, porque mi mujer iba a recibir al duque de Alburquerque en el salón, mientras que la entrevista estaba preparada en una pequeña biblioteca con la puerta del salón cerrada, donde estaría don Juan, Díaz Alegría y yo. Bien, cuando llevábamos 3/4 de hora, por lo menos, de la entrevista, perfecta, llaman al timbre de mi puerta. Y como no había nadie, yo allí estaba mi mujer y no había servicio, salgo yo, me levanto, voy a ver, y era Rosario Muñoz-Seca, la mujer de Usía, del conde de los Gaitanes, que su marido estaba con gripe, era amigo mío, me dice, mira, vengo tan lejos como estaba la Moraleja, donde yo vivía, de mi casa de Cristo Rey. Pues por eso digo que había... Para decirme que seguía su marido desde la cama los movimientos de don Juan, seguido por la policía, y que al principio creían que estaba, y él también, creía que había ido a visitar a alguien en la Clínica de la Concepción, que tenía la creación, pero que acababan de descubrir que no, que había subido a la casa del señor García Trevijano, que Luis Gaitanes había intentado llamarme, pero que habían cortado los teléfonos, y que por eso ella había venido con un rapidísimo así, para avisarme. Le dije, gracias, no hay problema ninguno. Pero ya dije yo el peligro que había,
terminó la entrevista porque ya habíamos hablado de todo, y don Juan lo acompañé fuera, salió, se fue, no pasó nada, yo volví a subir y me quedé una hora más con Díaz Alegría sin que saliera para que no fuera descubierto nada. Bien, esa fue la historia inverosímil de la visita clandestina, rodeado por la policía, cómo pude burlar a la policía y celebrar algo que cuando me lo pidió don Juan me parecía algo inverosímil e imposible, pero lo realicé. Pero no se celebró la del director general de seguridad por la interrupción que se produjo con la visita de la mujer del conde de los Gaitanes, Luis Usía. Después de constituir, bueno, en primer lugar, la Platajunta se constituye por el éxito de la Junta Democrática, nada más. Y en realidad para frenar a la Junta. ¿Por qué tengo yo información de esto siendo el artífice de toda la unión entre los partidos? Porque el éxito de la Junta fue extraordinario, no solo en el interior porque permitió la extensión por toda España del Partido Comunista sobre todo, porque era yo el que lo presentaba y viajaba por toda España para constituir juntas democráticas locales en capitales de provincia y en pueblos importantes en todos lados. Yo llegué creo que a fundar más de 100 juntas democráticas, pero allí conté una anécdota en Gijón, donde fundé la Junta Democrática de Gijón, yendo para engañar a la policía, pues en un avión, en una monoplaza, un avión que alquilé en Getafe y sin que el piloto lo supiera le dije, vamos, llena de gasolina, vamos a Gijón. Y bueno, pero, quiero decir que el éxito era grande en el interior, pero mucho más grande había sido en el exterior. En el exterior yo tenía muy buenas relaciones porque la había preparado y cultivado durante muchísimo tiempo. Si yo era muy amigo de los comisarios de Bruselas, de Chesson, Claude Chesson, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, de abogados famosísimos que también han sido luego ministros como Dumas, con el gobierno, en el gobierno francés. Fui amigo de Spinelli, otro resistente italiano que también estaba en Bruselas, y también conocía bastante a la Comisión del Reino Unido, del duque de Sioán, que estaba casado con una hija de Churchill. Tenía unas relaciones muy buenas, de muchísima confianza, personal y política. Sabían quién era yo y lo que pretendía. Entonces Chesson me preparó en Estrasburgo, porque era de la comisión. Entonces me preparó que diera yo un discurso presentando a la Junta Democrática en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Y eso era algo tan impensable, figuraros hoy lo que fue, lo que sería en España franquista, sin presencia del PSOE, ni de la democracia cristiana. La Junta Democrática presidida por mí, porque allí fue así presentado, como si yo fuera el presidente, yo no lo hice a propósito, pero Chesson me presentó como el artífice y presidente de la oposición a Franco, y me reciben como el jefe de toda la oposición. Y hoy un discurso muy importante, solemne y formal en el Parlamento de Estrasburgo, que produce un éxito extraordinario. Y Chesson me contesta luego, él, a ese discurso también en el Parlamento muy bien, diciendo que mi discurso había sido como una inyección, una piqûre, lo digo en francés, claro, una inyección de estímulo, porque yo en el discurso más o menos dije dos ideas. Uno, que merecía la pena el estudio de los sindicatos unitarios que estaba trabajando, comisiones obreras, para ver si podía lograrse la pluralidad sindical dentro de una acción unitaria, o sea, que hubiera unidad en la acción y pluralidad en la organización, que era una idea nueva, y como era, en eso se basaba en comisiones obreras, pues teníamos esperanza. Y segunda, que la libertad política, que yo no pedía ayuda, en nombre de la Junta Democrática yo no pedía ayuda, ni dinero, ni nada a Estrasburgo, que lo que pedía es comprensión y apoyo moral, sabiendo que si nosotros triunfamos sería la primera libertad política que un país europeo aporta a Europa, porque la libertad política de la que los diputados de Estrasburgo disfrutaban había sido conquistada por el ejército de los Estados Unidos en un lado, de la Unión Soviética del otro, y con la presencia, desde luego, algo más que simbólica, del general de Gaulle para Francia. Ese fue mi discurso. Entonces fue tan extraordinario
que ahí ya corrió, no digo la envidia, corrió la pólvora porque se quedaban fuera de juego el PSOE y Democracia Cristiana. Ese es el tema. Y entonces ellos habían constituido, a invitación nuestra, una plataforma de convergencia, pero que no era operativa, ni había hecho nada, la claro en papel, no había hecho un solo acto en España de nada, ni siquiera ruedas de prensa clandestinas, nada. Pero ante nuestro éxito, yo recibí una visita de Ruiz Jiménez, Joaquín Ruiz Jiménez, que era amigo mío desde hacía tiempo, era muy buena persona, era amigo. Y me dijo que él creía que se podía hacer la fusión de la Junta Democrática con la Platajunta, no, con la Convergencia Democrática que habían fundado el PSOE y la Democracia Cristiana junto con otros partidos como el Movimiento Comunista y la organización ORT del trabajo. Bien. Pero él, le dije yo qué programa, y entre el programa que me dio unos principios figuraba aceptado por la Democracia Cristiana y el PSOE. Cuidado. El Estado Federal. Así, cuando ahora se está hablando del Estado Federal por parte del PSOE, hay que saber que en el año 76, ya en la Convergencia Democrática, en el programa de unión, de unión, no era de unión, de acción, teórica, porque tampoco era acción, son papeles que no actuaban. Pero ahí figuraba ya como dentro del programa del PSOE y de la Democracia Cristiana, tanto Gil Robles como Ruiz Jiménez, decía Gil Robles, estaban aceptando un Estado federal de España. Y eso no lo sabe nadie y lo tienen ocultado. ¿Y eso es por qué? Pues porque la Democracia Cristiana no tenía clientela. Porque la clientela de la Democracia Cristiana la tenía Franco, era la Iglesia. Entonces, como estaban desesperados porque eran antifranquistas, sobre todo Gil Robles, pero porque Ruiz Jiménez había sido ministro con Franco, pero Gil Robles era indiscutiblemente antifranquista, pero que para que aceptara un Estado federal, porque no tenía más organización real, la Democracia Cristiana en la clandestinidad, que el PNV en el País Vasco y Antón Cañella y la Democracia Cristiana en Cataluña. Esa es la razón que como tanto la Asamblea Catalana como el PNV eran en aquella época dentro de la Democracia Cristiana pensaban que la salida era Estado federal, Gil Robles lo aceptó. Bien, con esos antecedentes Ruiz Jiménez me enseña el programa y digo, imposible. Mientras yo no puse más pega, digo, todo se puede arreglar. Se puede llegar a un acuerdo sin atentar a los principios de la libertad. Pero esto es innegociable. España federal, no, por tanto no hay acuerdo. Pase lo que pase, acuerdo, cero, imposible. Y se fue. Y al cabo de 10 días me llama por teléfono Joaquín Ruiz Jiménez y me dijo, mira, yo creí que esto era imposible, pero con Gil Robles y tal, la democracia que hemos presionado, me habló en plural, y el PSOE lo ha aceptado, que no figure la forma de Estado. Y esa fue fue una de las causas por la que en el referéndum sobre la reforma de Estado se habla de república y monarquía, pero no de la forma concreta del Estado, república, no, sino que se decidiera. Por eso, porque bastaba con que ellos firmaban con no mencionar la forma del Estado ni de gobierno, porque ellos querían parlamentarismo y Estado federal, cosas que yo me oponía radicalmente. Y sabía que si eso lo expongo al Partido Comunista, dice que sí, yo ni lo traslado, digo que no, que lo acepto, porque la responsabilidad era mía. Yo era el coordinador y director de la acción de la Junta Democrática. Bien. Y me llama por teléfono y me dice que eso es posible, que se puede superar. Y digo, entonces sí. Pero entre que yo digo que sí y la cita en mi despacho todo, porque es a mi despacho donde viene el PSOE, la Democracia Cristiana, y soy yo el que redacto desde la A a la Z todo el compromiso durante 2 días y noches trabajando para llegar a hacer el documento de unidad de lo que se llamó Plata Junta, la fusión de la Junta y la Convergencia Democrática. Pero entre esos 2 días, se produce un hecho extraordinario que modifica mi actitud en la medida en la que puedo, porque ya algunas cosas yo ya no podría variarlas.
El hecho extraordinario es que me llama desde Bruselas Chesón, diciéndome: Antonio, lo lamento mucho lo que te voy a decir, pero ha habido una reunión de Kissinger, secretario, secretario de Estado del gobierno americano, con Helmut Schmidt y con Willy Brandt, y han acordado eliminar de juego a la Junta Democrática por el peligro que implica la presencia en ella del Partido Comunista. Dice, no van contra ti, pero creen que tú no podrás dominar al Partido Comunista, y si no se interviene a tiempo para impedir que triunfe la Junta Democrática, creen que puede suceder igual que en Portugal, donde la Revolución de los Claveles a los pocos meses había terminado con el triunfo de Cuñal, el secretario general del Partido Comunista, y con el almirante Cutiño. Y estas palabras ya me alentaron, me dijo, has perdido la batalla, contra eso no podrás. De ahí que mi actitud cambie, porque yo ahora ya no quiero que la Junta entre, porque yo quiero atrasar lo máximo que pueda la aniquilación de la acción unitaria contra Franco, porque sabía ahora que, claro, que el cambio de la táctica que me llama Ruy Jiménez, probablemente sin saberlo, era porque la socialdemocracia alemana le habría dado a Felipe González la instrucción de que había que eliminarme a mí, de apartarme a mí de la Junta Democrática, nada. Pero como estaba ya en marcha el proceso, ya Felipe González no podía dar marcha atrás sin hablar con los demócratas cristianos, y esa confianza no existía en la clandestinidad. Así me encontré de repente con un peligro enorme, y yo no sabía cómo, no tenía suficiente información, si torpedear, favorecer, retrasar, y decidí adelantar la Junta. Suprimir, entonces, hacerlo rápidamente todo, para ver si la presencia en la Platajunta, en la unión de los dos, de los nuevos partidos de izquierda, que había algunos, como el movimiento comunista o la ORT, de algunos movimientos extremistas, pudieran llevar una acción fuerte de protesta en la calle, que pudiéramos contrarrestar el entreguismo del PSOE a las órdenes que recibiera de Kissinger a través de la socialdemocracia alemana. Entonces yo decidí acelerar el proceso. Por eso también voy a contar cosas que no he podido contar antes. Por ejemplo, se trata todo en mi despacho, pero yo ya sé que Felipe González entra ahí con la intención de impedir el triunfo de la Junta Democrática, que va para dinamitar aquello. Y yo sé que faltan unos días, que es cuestión de horas. Entonces acepto algo inaceptable para mí el día anterior, y que nunca lo he podido explicar porque era un secreto, y ni siquiera se lo he dicho a Alejandro Rojas Marcos. Y es que, siendo Alejandro Rojas Marcos, no amigo, sino uno de los fundadores de la Junta Democrática, sin embargo, Felipe González puso el veto de que en la Platajunta no podía entrar ni estar presente el Partido Socialista Andaluz. Y yo, que nunca he aceptado jamás una injusticia, ni política, ni algo contra mis principios, como es que un partido vete a otro en una lucha clandestina contra Franco o contra el régimen. Sin embargo, lo acepté, y no podía ni decir a mi íntimo amigo la razón porque aquello era un secreto enorme que me había confiado a mí Chesón, y yo no podía decírselo a nadie. Yo sabía que el PSOE venía a hundir a la Junta Democrática. Eso no me lo dijo Chesón, pero lo que me dijo era suficiente. Entonces acepté todo para terminar rápidamente, con la esperanza de ir luego, que ya a la desesperada, sabiendo que estaba perdida la batalla, una vez una sola unidad de la Platajunta, viajar o proponer a la Asamblea de Cataluña y a la PNV. Bueno, el PNV estuvo al principio en la Junta, fue el primera persona, José María Lasarte del PNV fue el primero que entró en nombre del PNV en la Junta Democrática antes de ser Junta Democrática. Cuando propuse fue el primero que entró con la letra A. Bien, porque luego cada uno iba entrando una letra y no sabían quién les precedía, porque yo ya tenía experiencia de saber que para que una oposición, una dictadura triunfe, tiene que hacerse secreto todo, hasta el punto que ni siquiera los que están dentro de una plataforma contra Franco sepan quiénes están hasta el momento decisivo. Esa es la originalidad de mi
fundación de la Junta Democrática. Bien, y triunfó, claro. Pero ahora ya no pude decir ni secreto, precipité la fusión. Y enseguida se convocó una reunión en la calle del Limón del partido, en la sede del Partido Carlista, pero una semana, enseguida, muy pronto, pero no pudo celebrarse, porque yo esto en la Junta se funda el día 28, no, la plataforma se funda, se firma el documento el 28 de marzo, y el día 29 me detiene la policía. Es decir, que el plan era mucho más avanzado de lo que yo creía, porque el plan de Felipe González y de Fraga era que yo entrara en la cárcel para poder pactar y que el PSOE entrara en la ventanilla de Carlos Arias, en el gobierno de Carlos Arias anterior a la muerte de Franco, antes de Suárez. Pues estaba el pacto de Fraga y PSOE, que el PSOE apoyó las asociaciones de Carlos Arias, del franquismo puro, y el que se oponía era yo. Entonces lo primero que hicieron fue, el 29 es firmar firma y viene la policía, que donde me detengo, es que al día siguiente viene la policía porque teníamos que presentar la plata junta en mi despacho a la prensa. Viene la policía a las 5 de la tarde, me llamó Ruiz Jiménez para advertirme que él no iba a venir, que iba a la policía, pero ya era tarde. Si yo digo, aquí, cuando él llamó, digo, si aquí está ya Raúl Morodo, estaba también Nazario Aguado, estaba también Javier Solana, el de la OTAN, estaban Javier Dorronsoro, había del movimiento comunista. Y ya dije, ya no, yo no puedo ahora, ¿qué voy a decir? Que se vayan. No. Y no había colgado el teléfono y la policía entró. Y nos detuvo a todos. Bueno, pues eso fue motivado porque en una reunión de Felipe González con Fraga, le dijo Felipe González a Fraga que mientras yo estuviera en la calle, literalmente, esa entrevista se celebró en la casa de los Arnedo, que eran los padres de la mujer de Miguel Boyer, en El Viso, detrás de mi despacho, muy cerca, de la Castellana. Y no dijo más, yo no tengo más información que esa. Yo nunca he tenido información de que Felipe González pidiera a Fraga que me encarcelara. Esa no la tengo. Lo que sí tengo es que dijo literalmente, mientras esté en la calle, no podemos hacer nada, ni podemos, porque todo lo que tenemos preparado, llegamos a las reuniones con él y los destroza Trevijano, los destroza. Los que asisten se acobardan o no sé lo que pasa, el hecho es que regresan del despacho de Trevijano sin haber conseguido lo que hemos acordado. Y eso motivó mi detención y 4 meses en la cárcel. Fue la reunión de Kissinger con la socialdemocracia alemana, donde dijeron, pues voy a terminar, los acuerdos que tomaron, de los que yo estaba informado perfectamente a través de mis amigos europeos, era uno, que Juan Carlos designara a un jefe de gobierno a la muerte de Franco de su misma generación, que no designara a otros mayores. Eso lo sabía yo. Y después diré por qué. Porque cuando salgo de la cárcel, el día 13 de junio, ya ese mismo día, 13 de junio, es la crisis del gobierno Carlos Arias. Y Fraga ha dimitido, no, ha dimitido el gobierno. Y Fraga también. Y por eso yo estoy en la cárcel. Salgo ese mismo día en la cárcel. Yo era prisionero de Fraga. De ningún juez ni de nada. Era Fraga que, de acuerdo con Felipe González, me tenían prisionero para que no hiciera nada en la calle. Bien. Convoco, nada más que salir de la cárcel, convoco la Junta Democrática. No se había hecho nada en mi despacho. Y he hecho, de verdad, una bronca, diciendo, ¿pero qué habéis hecho? En 4 meses no ha habido ni una sola protesta, ni una manifestación, silencio total. Bien. Y entonces, ahí, en esa reunión, donde yo voy a convocar luego algo que nadie aprobó, unas manifestaciones en toda España pidiendo libertad, amnistía. Ahí tengo la ironía
de decir, al empezar, después de la carta, decir, lectura del acta de la sesión anterior. Y en el acta de la sesión le empiezan a leerla. Claro, el secretario de la reunión, que era uno de mis seguidores, que estaba en mi despacho, uno de los abogados, lee, Mújica queda para la sesión posterior la entrada del PSOE en la ventanilla de Carlos Arias, que había dimitido el gobierno de Carlos Arias, ya no había gobierno. Y yo, a sabiendas, hice poner en ridículo al PSOE, diciendo, mira lo que queríais y ya está fuera. Bien, entonces se ensarza una discusión de toda la Junta de que quién va a nombrar. Y todos dijeron Areilza, otro dijo Torcuato Fernández Miranda, y no hubo más que esos dos nombres. Yo permanecí, como casi siempre hacía, en silencio y hablaba el último. Y cuando hablé yo dije no. Van a nombrar a uno de la misma generación que Juan Carlos. No dije quién. Bueno, cuando nos reunimos en la Junta, la semana siguiente en la Junta otra vez, la Platajunta ya estaba nombrado Suárez. Yo no había dicho más que uno de la misma generación, Suárez. Entonces cuando se leyó, porque cuando se leyó la Junta anterior fue, no en la reunión cuando yo salí de la cárcel, sino esta, la de la segunda semana. Y ahí, cuando se leyó lo de la Platajunta, era tan ridículo que el propio Mújica dijo, no hay peor que ser ciego, Santa Lucía no es peor que el que no quiere ver. Bien. Con eso he contado, con mucha precisión, porque me acuerdo muy bien los días y los exactos, donde yo ya confiaba nada más que en ese momento, ya con Suárez, y es más, hubo declaraciones de todos los partidos, yo también en la prensa, ahí están en la prensa, y el único que dijo que Suárez, porque todos dijeron un falangista, como yo tenía mejor información que todos, digo, sí, ministro de la Falange, pero con unas relaciones extraordinarias con el Opus Dei y con Torcuato Fernández Miranda. Así que esto no es un retroceso, esto es una nueva generación que llega con nuevas ideas. Dije la palabra y eso está en el periódico Ya y en otros periódicos. Que el que dude, que fui el único que dijo, mientras que todos los partidos dijeron, un paso atrás, esto es una reacción, es la Falange. Yo dije no, porque tenía la información que me habían dado el consejo que le habían dado al rey, que eligiera de primer ministro, de jefe de gobierno, a uno de su generación. En un momento clave, sí, claro. Entonces, para contrarrestar el movimiento, que ya lo veía venir yo, de la traición, yo no esperaba lo que pasó, pero sí esperaba que el PSOE, bueno, en primer lugar, Santiago Carrillo se dio, como era más listo que los demás, no digo más inteligente, digo más listo, se dio cuenta por mis actitudes mis actitudes, quiero decir, mis palabras y mis negociaciones, que se las transmitían a Santiago Carrillo en París, dedujo que yo estaba poniendo inconvenientes, claro, porque pertenece a la primera etapa, que yo estaba poniendo obstáculos porque no me fiaba del PSOE. Y entonces es verdad que él entonces me llamó. Yo fui a París y me dijo, Antonio, que nosotros, nosotros el Partido Comunista, si no se produce la fusión de la Junta de Morete con la Platajunta, nos vamos, abandonamos. Yo calibraba esas palabras, como he calibrado siempre las palabras de los políticos, en función de sus intereses. Yo sabía que eso no dependía de él, que el Partido Comunista no podía tirar por la borda lo que había conquistado de presencia en la sociedad española a través de la Junta, pero era un peligro real que me estaba amenazando con irse si no facilitaba yo un acuerdo rápido. Cuando Chesón me dice prácticamente la postura de Kissinger, que estoy yo perdido, se juntan los dos temores. Uno, el de los americanos, y dos, el de Santiago Carrillo, que ya no cuento con él con una lealtad total como hasta ahora había tenido. Esos dos temores me precipitan en la acción. Y entonces convoco una junta en la que antes te lo interrumpí, en la sede del Partido Carlista, en la calle del Limón, muy tarde, a las 12 de la noche, por ahí muy tarde, en el viejo Madrid, ahí en la calle del Limón, para proponer nombrar a dos personas
que vayan a Valencia, donde he preparado yo la reunión de catalanes y vascos que iban todos a acudir a Valencia, para que las plataformas regionales, donde estaban de oposición a Franco, se unieran en un solo organismo que se llamaba Plataforma PON, no me acuerdo el nombre, que no tengo el documento, y que ese documento también tenía un esbozo redactado por mí, pero yo no prejuzgaba la redacción final. Se celebra la Junta donde asiste muchísima gente, asiste por lo menos había 40 personas o más allí, y yo anuncié el programa, dije lo que iba a ser Valencia y que yo renunciaba a ir de delegado, porque había que nombrar 2 delegados para viajar a Valencia. Y yo anuncié, como presidía el acto en tanto que era el coordinador de la Plata Junta, anuncié que a mí no me votaran, porque dijeron, vamos a elegir a 2. Digo, yo no me presento candidato, muy bien, pero no, porque no deseo. Pero, ¿por qué lo hago? Porque ya sé yo que si yo me presento candidato es una provocación para el PSOE, porque yo sé cómo están ya que es más, yo algunos amigos se lo dije. En aquel tiempo, como aquella reunión de en Limón, ¿qué tensión habría para que a las 3 de la mañana, cuando termina la reunión y salgo yo, me voy solo, a propósito, voy doblando la esquina y corro, porque yo tengo miedo que me haga un atentado el PSOE? Hasta ese punto estaba yo informado de que el enemigo de verdad de la libertad política en España y de la lucha de todos los partidos contra el franquismo era el PSOE, porque no quería de ninguna manera la ruptura, quería el pacto, y el inconveniente era yo. Bien, hasta ese punto, hoy me parece ridículo, pero en aquel momento, ¿qué tensión habría? ¿Qué informes tendría yo para pensar que yo era ya un objetivo para el PSOE, pero de la vida? Si ya había estado en la cárcel por eso, lo sabía yo. Para el siguiente paso es eliminarme físicamente. Bien. Pues allí, en esa reunión, a pesar de que yo digo que no voy, se celebra la votación y yo no intervengo en ella, ni digo nada, y resultado, con una gorra, me acuerdo una gorra de estas vascas con visera, se echan las papeletas y sale, yo no voté, ni voy ni voté, y las papeletas sale un resultado horrible. Sacaron, había casi 30 personas, no llegaba a 20 y tantos con derecho a voto, que había más delegados de toda España, y sacó Simón Sánchez Montero 23 votos, el señor Trevijano 26 votos y Mújica 3 o 4 votos. En ese momento se levanta Mújica y a gritos, delante de todos los días, dice, saca un papel en la mano gritando, el PSOE es incompatible moralmente con Trevijano. Mañana leer en los periódicos lo que vamos a publicar. Y se fue. Por eso yo tenía miedo. Tal miedo tenía que cuando llego a mi casa a las 3 de la noche y mi mujer me estaba esperando, le dije a mi mujer, menos mal, me acaban de perdonar la vida, porque el PSOE me va a difamar. Ha sacado un papel diciendo que leamos los periódicos. Y si me difaman es porque no piensan matarme. Así que menos mal que me van a difamar, pero no me van a matar. Esa es la pura verdad de ese día. El papelito aquel era un papel anónimo. Eso hoy, cuando se dice hoy, no lo puede creer nadie. Pero ¿cómo? Que la difamación del señor Trevijano, que millones de españoles todavía lo creen, que era un papel anónimo, sí, sin firmar, nadie lo firmó.